Buenas tardes. A través de este medio me permito hacer la presentación del capítulo del libro denominado Una visión innovadora del quehacer de las universidades con miras a ser empresas altamente rentables. Las autoras de este capítulo del libro son la profesora Sandra Milena Malavera Pineda, Laurelena Zapata Jiménez y Victoria Blanquicer Rivera, quien les habla. Antes de empezar a conversar sobre la temática que vamos a abordar, a manera de introducción, quiero contarles entonces que en Colombia la educación superior está regida por la Ley 30 de 1992, normatividad que se encarga de establecer las directrices para el desarrollo de la educación superior. En ese orden de ideas, esta norma determina tres funciones sustantivas que son las que encierran las actividades a las que se deben dedicar las universidades. Ellas son la docencia, la investigación y la extensión. Es importante tener presente que las universidades pues son organizaciones de conocimiento, pero también funcionan como una empresa que se encarga de prestar unos servicios, para este caso, y que lucha y que lucha por ser competitiva desde su quehacer. Por lo tanto, la universidad o las universidades compiten con la calidad del profesional que están formando, y en ese orden de ideas buscan sacar al mercado profesionales altamente competitivos con habilidades y competencias atractivas para el mercado laboral. También se proyectan a ocupar un ranking importante respecto a las investigaciones que generan en relación a las publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, a que sus investigadores tengan un reconocimiento. Respecto a la extensión, pues también buscan generar un impacto en la comunidad y hacer que conversen la docencia, la investigación y los requerimientos que se generan en las comunidades en las que operan, siendo esta la forma como la extensión se proyecta hasta las comunidades y el sector empresarial. Es importante tener presente que los ingresos que las universidades están recibiendo terminan siendo insuficientes para su sostenimiento. Podemos, frente a la realidad por la que están pasando las universidades hoy, nos damos cuenta que las universidades están reduciendo sus ingresos, el hecho que la deserción se está incrementando. Según el SPADIES, que es la organización encargada en Colombia de manejar este tipo de estadísticas, rectores de universidades dicen que para el 2021 e inclusive segundo semestre de 2020, esa deserción puede llegar hasta un 50%, y uno como profesor lo observa en el aula cuando tiene pues este tipo de situaciones. Entonces, retomando lo que hemos venido conversando, lo primero fue a manera introductoria, pero ahora es importante retomar el hecho de la competitividad que se presenta entre las universidades, de la manera como las universidades compiten, no solamente con las universidades que están en su mismo contorno o contexto geográfico, sino con universidades que están en lugares inclusive muy distantes, donde las universidades se miden por muchos indicadores, se miden por graduados empleados, por la remuneración de los graduados, por las investigaciones. Entonces son muchos los factores que llevan a las universidades a medir su capacidad de competir, ¿cierto? Y no podemos desconocer la importancia que tienen los ingresos financieros para ser competitivo, para mejorar calidad, infraestructura, tecnología y otros aspectos que se requiere para realmente prestar servicios de calidad que permitan formar profesionales altamente competitivos. Tener presente que a pesar que la ley 30 nos establece tres aspectos claves en los que nos vamos a mover, las universidades hoy sienten la necesidad de diversificar para incursionar en otro tipo de mercado. Si nosotros tenemos en cuenta que el objeto social de la universidad se constituye en esa cuna de saberes donde se crean, donde se producen, donde se generan conocimientos, donde se investiga para solucionar problemas,
Muchos de los productos de las investigaciones terminan en publicaciones y hasta ahí vamos. Muchos de los ejercicios académicos que se presentan en el aula, en los laboratorios, también terminan ahí. Entonces, las universidades, y para el caso puntual de la propuesta que estamos haciendo las profesoras, entendemos que las universidades deben diversificar y deben incursionar en otros mercados. La universidad debe potenciar lo que hace, encontrar quiénes son las personas, cuáles son las organizaciones, instituciones públicas y empresas privadas, comunidades, a quienes les es importante, a quienes les parece significativo ese saber, esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas que se generan en el aula. De ahí entonces nace la necesidad de cambiar y de pensar en este nuevo orden mundial en el que las empresas diversifican. Si nosotros analizamos el quehacer de las organizaciones, las multinacionales, principalmente la gran empresa, encontramos que estas organizaciones constituyen redes, hacen sinergia con otras empresas porque buscan ser competitivas, ya sea los clústeres o a nivel de las grandes empresas cuando constituyen sus grupos empresariales. Esto lo hacen para fortalecerse. En ese orden de ideas, las universidades no se pueden quedar únicamente prestando servicios de educación, investigación y extensión, sino que requieren vender sus servicios a una comunidad que lo requiera, a unas organizaciones que necesitan que se les investigue en determinados proyectos, porque también es claro tener presente que si una empresa constituye un departamento de I+D+I, es muy costoso. Eso lo pueden hacer las grandes empresas. La pequeña y la mediana empresa no tienen recursos para esto, pero si hacen alianzas, si se apoyan en los productos, en los servicios que se generan en las universidades, aquí puede haber una sinergia entre este tipo de organizaciones para prestar los servicios que nosotros estamos planteando. Entonces, este nuevo orden mundial exige que las universidades también se constituyan en empresas competitivas, innovadoras, capaces de solucionar problemas tangibles en esas comunidades, que la universidad pueda vender servicios, que las universidades puedan realmente identificar qué hacen en su interior, cuáles son los saberes en los que son expertos, en qué son buenos, en cómo se pueden diferenciar, ¿cierto? Tanto en los grupos de investigación y las líneas de investigaciones con sus productos, al igual que en las decanaturas y en los programas académicos, a partir de los ejercicios que se realizan en los laboratorios y en el aula, ¿ok? Entonces, esa es como la justificación que nosotros estamos teniendo en cuenta para presentar este proyecto. De ahí que nosotras entonces estamos proponiendo la creación de unidades estratégicas de negocio. Unidades estratégicas de negocio que le permitan a las organizaciones diversificar, vender servicios especializados, que puedan llegar a terceros a cubrir unas necesidades con lo que la universidad, además de hacer un proceso de reputación de marca, porque se está dando a conocer como marca universidad, también estaría generando ingresos importantes con los que puede financiar sus proyectos, su objeto social, su razón de ser, y podrá entonces mejorar sus niveles de competitividad. Nos parece importante entonces que se entienda esta relación de complementariedad. Esa unidad estratégica de la que nosotros estamos hablando no funciona como una empresa aislada, funciona como una unidad que se encargue de aglutinar todos los productos y servicios que prestan las universidades. En muchos momentos las universidades atienden a empresarios, dan asesorías, tienen consultorios contables y todo lo hacen de manera desarticulada y de manera independiente por programas y decanaturas. Con esta unidad estratégica de negocio lo que buscamos es agrupar todo esto. Y esta unidad estratégica de negocio funcionaría como una organización autónoma, pero no independiente. Autónoma en cuanto a los términos financieros, estratégicos, con una parte operativa, con sus dinámicas propias, pero siguiendo los lineamientos de la universidad,
que podemos decir que es la organización matriz de donde nace la unidad estratégica que se encarga de liderar y de direccionar todo ese proceso. Entonces, esta es la propuesta que nosotros tenemos. Para realizar esta propuesta, entonces, utilizamos una metodología como es normal en todo tipo de investigación. Nuestra investigación fue apoyada bajo el paradigma interpretativo, con su enfoque cualitativo, y nos fundamentamos básicamente en la recolección, en el análisis documental. Nosotros en esta primera parte lo que hicimos fue un análisis documental porque nos interesaba conocer cómo funciona la vigilancia de mercados, la inteligencia, la vigilancia de mercado, la inteligencia estratégica, cómo se presenta esa sinergia, cómo es que una organización debe vigilar y dónde debe fundamentar ese proceso de reconocer quiénes son los que están en el mercado, quiénes son los que requieren lo que nosotros vamos a hacer, cuáles son las particularidades que debe tener ese servicio que nosotros esperamos prestar. ¿Listo? Entonces, eso fue la parte metodológica como nosotros hicimos este proceso. Hicimos una revisión documental de 30 artículos publicados en revistas indexadas, y vimos también textos, libros, y toda esta información nos ayudó entonces a entender cómo debería quedar este proceso. Y en ese orden de ideas, los resultados entonces que se generan es que nosotros estamos presentando, nosotros estamos haciendo énfasis en esa sinergia. Primero, la sinergia entre la unidad estratégica y las áreas de las universidades. Decíamos al inicio de esta conversación que la Ley 30 estableció unas funciones sustantivas. De ahí que las universidades, entonces, dando cumplimiento a lo que establece la ley en Colombia, las universidades tienen unas vicerrectorías de investigación, una vicerrectoría académica, una vicerrectoría administrativa. Tienen unas áreas de extensión. Entonces, esa sinergia que nosotros estamos proponiendo significa que esa unidad estratégica de negocio, la que estamos planeando, tendrá que alimentarse. Es decir, aquí hay una relación de doble vía, alimentarse tanto con la información que se genera en la Vicerrectoría de Investigación, con todos sus grupos de investigación y líneas, con la Vicerrectoría Académica, con todo lo que se genera en las decanaturas, programas y laboratorios, en la oficina de extensión, con todo lo que se genera en espacios y espacios físicos que tienen las universidades, que pueden ser de uso y de servicio de algunas empresas públicas y privadas que necesiten realizar eventos, y otro tipo tenemos, por ejemplo, muchas universidades, por ejemplo, tienen estudios de televisión, emisoras, y estas, al trabajar en relación con las comunidades, también se constituyen en ese espacio en los que se puede encontrar clientes, discúlpenme por utilizar ese término, clientes o personas que requieran el servicio, y también tomar de esas personas que necesitan o de lo que se hacen en las universidades que puede ser de uso para las comunidades. Ok. Entonces ahí estamos hablando, ahí se materializaría esa dinámica de la vigilancia empresarial a la que nosotros tanto revisamos, tanto analizamos, entendiendo que en esa relación de doble vía es vigilar, es encontrar dónde está la comunidad, qué requiere la comunidad, qué de lo que nosotros tenemos, qué de lo que se tienen en las universidades puede ser utilizado para las comunidades, para las organizaciones, para las instituciones en los diferentes contextos. En esa propuesta, a manera de resultados que arrojó este proyecto, también se propone una estructura orgánica en la que inicialmente se hable de un comité directivo, porque esa unidad estratégica no puede funcionar, ya decíamos, autónoma pero no independiente, no puede funcionar como una rueda suelta dentro de la organización. Entonces, esta unidad estratégica de negocio va a tener un comité directivo en el que va a estar la vicerrectoría de investigación, en el que va a estar la oficina de extensión, en el que va a estar la oficina en el que va a estar la vicerrectoría académica, ¿cierto? Como esos pilares fundamentales para determinar cómo va a funcionar. Va a haber un directivo.
siempre en la práctica se encuentra un divorcio entre la docencia o entre la academia, la investigación y el empresarismo. Para un académico, para un investigador, es muy complejo buscar dónde está esa persona que requiere los servicios. Entonces, aquí el rol del investigador es investigar y el rol de la academia es producir conocimiento. Por eso se propone en esta estructura orgánica de la unidad estratégica que estamos planteando, un director ejecutivo que se encargue de realizar el gerenciamiento de la unidad estratégica, que se encargue de identificar dónde están las personas que requieren el servicio, que se encargue de saber prácticamente en qué es buena la universidad y qué de lo que ella produce puede ser de utilidad para las personas que están por fuera. Un asesor técnico, ahí tiene que ser un investigador, que se encargue de decir, podemos hacer esto porque tal grupo o tal línea de investigación lo produce. Esto podemos hacerlo, esto no podemos hacerlo. Se plantea un asesor jurídico, jurídico de la universidad para abaratar costos también en esta estructura orgánica, que se encargue de evaluar, se encargue de estudiar si los contratos que se están haciendo cumplen con los lineamientos, que se encargue de diseñar toda esta parte. Un auxiliar administrativo, pues que encargará de realizar las actividades muy operativas, al igual que un personal de base. Como se presenta esta propuesta orgánica, también lleva a entender que esto puede ser un laboratorio para que estudiantes de práctica, tanto de todas las carreras, principalmente de Derecho, de Administración, de Contaduría, puedan realizar sus ejercicios en esta organización, porque va a tener pues unas dinámicas importantes. Siguiendo esa línea de pensamiento, tenemos una estructura orgánica, tenemos un organigrama con su director, con sus asesores jurídicos. Estamos planteando una organización que haga sinergia con todo, ya dijimos, con todo lo que tiene en ese proceso. Es importante también tener presente que crear una organización, una unidad estratégica en este caso, genera costos, genera riesgos. Entonces, ahí toma relevancia la inteligencia de mercado, porque entonces nos va a permitir saber realmente qué requerimientos hay y va a bajar el riesgo de lo que se pueda a lo que se pueda incurrir, porque la universidad es la que va a financiar este proyecto. Entonces la universidad necesita tener la garantía que al menos lo que va a hacer no le va a generar pérdidas. En otro orden de ideas, todos los proyectos que se presenten a esta propuesta pues tendrán una evaluación primero de factibilidad, ¿cierto? Y luego de viabilidad, porque a la organización le interesa determinar si es factible estudiar un tema o el otro, y si es viable en términos de rendimiento financiero invertir tiempo, recursos para un proyecto X. Entonces, este proyecto entonces va a permitir que la universidad haga todos sus procesos como una organización normal, prestando servicios especializados en una unidad estratégica de negocios que va a funcionar de manera independiente, de manera autónoma, pero articulada a la universidad a la que pertenezca. Y entonces, a manera de conclusión, a lo que nos lleva a entender esta propuesta es que las universidades deben diversificar para generar ingresos, porque si se quedan fundamentando su existencia a partir de las matrículas, cuando en la práctica esta cada día se reduce más a consecuencia de la deserción y de otros factores externos que están ahí, entonces va a llegar el momento que las universidades van a tener problemas serios y van a quebrar, no porque sean ineficientes de su quehacer, sino porque no se han atrevido a pensarse como organizaciones de conocimiento que generan recursos suficientes para inclusive apalancar los otros servicios que tiene la universidad. Agradezco la oportunidad en nombre de mi equipo de trabajo y esperamos haber llenado las expectativas de la audiencia. Muchas gracias.